congregación para adorarle y glorificar su nombre. Bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez. Le damos la bienvenida y esperamos pues que la palabra de Dios pues pueda ministrarle, pues ayuden a aquellos que no tienen Biblia para que ellos puedan también recibir, si son de su familia, ¿verdad? Están cerca, puedan recibir también la palabra de Dios. Necesito primeramente orar y encomendar nuestras vidas, Señor, y ustedes oren conmigo. Padre, en esta hora te adoramos, como decía esa alabanza, te damos gloria, honra y alabanza. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Nos acercamos confiadamente, oh Dios, a ti, pidiendo tu ayuda, tu asistencia. En estos momentos, Señor, que necesitamos acercarnos a tu palabra para que nos enseñe, nos instruya, nos corrija, según, Señor, tu santa voluntad para con nosotros, tus hijos e hijas. Ven, oh Dios, por tu Espíritu a mi vida para ayudarme, Señor, a poder leer, interpretar y aplicar el texto, tu palabra que vive y permanece para siempre. Padre amado, también a todos tus hijos aquí, que nos hemos congregado en este día santo para glorificarte y darte gloria y darte honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, todo este tiempo yo he estado hablando con ustedes sobre Dios, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios y aquel que es el completamente diferente, nuestro Dios, nuestro soberano Dios. Y hay tantas cosas que, como decíamos la semana pasada, es solamente el borde de sus caminos lo que nosotros podemos entender. Nosotros podemos vivir la vida eterna será un tiempo en que en realidad nosotros vamos a conocer a Dios con más cabalidad, más profundidad. Esto solamente es el principio del borde de sus caminos. Por eso es que cuando si le preguntan a usted si usted conoce a Dios, mi respuesta es, lo estoy conociendo. Y lo más glorioso de todo no es solamente que nosotros le conozcamos a Él, sino que Él nos conoce a nosotros. Eso es lo más importante, que Él es el vidente que nos ve. En el día de hoy, yo quisiera invitar a ustedes al Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, porque ahí en ese capítulo 4 del Evangelio según San Juan está el texto principal de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Quisiéramos hablar en el día de hoy sobre la espiritualidad de Dios, Y Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4. Aquí en el Evangelio según San Juan nosotros tenemos grandes enseñanzas. Aquí en este Evangelio aparecen las 7 señales. Por ejemplo, la primera señal es que cuando el Señor convierte el agua en vino. Esa es la primera señal. Principio de señales. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan habla que el verbo Cristo se hace carne. En el capítulo 2, como le acabo de mencionar, no había vino y el Señor hizo el milagro de tomar esas 6 tinajas. Interesante que no son 5, interesante que no son 7 ni que son 8, sino que son 6. Y son 6 porque es una señal. Y cuando dice señal, uno tiene que decir, ¿pero qué? ¿Cuál es la señal de ese capítulo? Bueno, que lo primero que vemos en la creación del hombre
fue que Dios tomó un barro, una tinaja llamada Adán, y que lo formó el sexto día. Yo quiero que usted comience a conectar los puntos, como decimos. Y que la creación del universo, la creación de la tierra comienza con una boda. Y el inicio del ministerio de Jesús comienza también con una boda. Y que lo primero que él hace es que él toma esas 6 tinajas de barro, la llena hasta el topo y convierte el agua en vino. Es decir, que hay una transformación. Agua en la Biblia representa a la humanidad. Los mares tempestuosos representan el hombre. Pero cuando Dios interviene y da su palabra, Él convierte esa agua en vino. Es decir, que hay una transformación o hay una conversión. Eso es una señal. En el capítulo 3, algo extraordinario acontece. Y es que este señor, llamado Nicodemo, pues él quiere conocer a Jesús, había oído hablar de él, la fama del Señor se había esparcido por todas partes. Él quería conocer a Jesús. Bueno, viene al de noche, era uno de los principales, y el Señor le habla a Nicodemo, le habla de la experiencia, una vez más, de la misma manera que el agua tiene que convertirse en vino. Ahora en el capítulo 3 le dice que aquello que es carne no es suficiente para heredar el reino de los cielos. Y por eso le dice, mira Nicodemo, lo que es nacido de la carne, naciste de mamá y papá y eres carne. Es necesario que nazca de lo alto, por medio del Espíritu, una conversión muy importante. Ahora, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, aquí tenemos nosotros el famoso diálogo con la mujer de Samaria, la señora samaritana. Los samaritanos, llegó un momento cuando fue una mixtura de judíos con otra raza, y así se formaron este pueblo llamado los samaritanos. Y ellos, como tenían a Abraham como padre, ellos aludían que el mismo eran descendientes judíos, claro. Y ellos aludían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Ellos también, por cuanto no se llevan con los judíos, ellos no adoraban en el mismo lugar, sino que ellos tenían su propio lugar, su propio templo, el monte Gerizim, y allí ellos tenían su propio culto y su propio sacerdocio. Bueno, dice que era necesario. Preste la atención en la Biblia cuando usted ve esa expresión. Es necesario. En el capítulo 3 dice, es necesario nacer de nuevo. En el capítulo 4, es necesario pasar por Samaria. 7 veces se menciona esa expresión. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente fue levantada en el desierto. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y usted lee esa expresión, es necesario. Bueno, preste atención a aquello que es necesario. Si es necesario, no hay evasiva. Es necesario que los seres humanos nazcan de nuevo. Y aquí era necesario, versículo 4, de que él pase por Samaria. Esa mujer está allí a ese pozo que había cavado Jacob. Y los discípulos ya habían salido al pueblo a comprar alimentos y ella está sentada. Él está sentado porque él tiene una cita con esa mujer en realidad. Es algo completamente... Los judíos cuando ellos pasaban, iban a ir a Jerusalén, ellos evadían, ellos daban una vuelta muy larga para no encontrarse con esa gente. Eran enemigos, no querían saber de ellos. Pero Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, él tenía una cita con esa mujer. Para eso vino el Hijo del Hombre, para buscar aquello que se había perdido. Y aquí lo vemos nosotros, que comienza el diálogo. Y si usted ha leído seguramente el capítulo completo, usted va a encontrar que Jesús, yo le he dicho a ustedes que Dios es perfecto en lo que Él hace, cómo lo hace,
en lo que Él dice y cómo lo dice. Y yo encuentro aquí que Jesucristo le habla con la mujer y le dice 7 cosas. Yo no creo que eso es coincidencia. Bueno, algún día lo puede leer y verificarlo. Pero lo primero que le dice es que le pide, él quiere llevarle a un lugar y Él quiere llevar a la mujer de Samaria al entendimiento de la espiritualidad de Dios. No he medido del tema, estoy comenzando a introducir el tema. La espiritualidad de Dios, que Dios no es algo que uno pueda palpar, tocar, medir. Y Él comienza para revelarle la verdad que vamos a explicar en este día. Y Él comienza su diálogo pidiéndole de beber, dame de beber. Y la mujer le responde, como tú siendo judío, estoy en el versículo 9, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Es que no te das cuenta que nosotros no nos llevamos, somos enemigos. No, nosotros, no sé en realidad qué haces aquí. Y ahí comienza. Y el Señor Jesús le dice en el versículo 10, si reconocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y aquí comienza ella y le dice que no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Él está hablando de algo espiritual y ella lo interpreta como algo natural. No hizo lo mismo Nicodemo. No dijo Nicodemo, ¿cómo es que un hombre viejo va a entrar de nuevo al vientre de su mamá? ¿Por qué es así? Porque el hombre que está sin Cristo no puede entender las cosas espirituales. ¿Cuántas veces a nosotros nos predicaron el evangelio y nosotros levantábamos la banderita de que nosotros ya todos, yo soy? Y teníamos pretensiones de haber conocido a Dios. Y en realidad ahora, por la gracia de Dios, reconocemos que en verdad no lo conocíamos. Y en el día de hoy, gradualmente lo estamos conociendo. Bueno, continúa el diálogo con ella y le dice en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua natural, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, aquí esto ciertamente le impactó a la mujer de Samaria y dice, bueno, si es así, Señor, versículo 10, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Bien, pero hay un asunto que primeramente hay que resolver. Y el problema es la vida de esta mujer. Lo que impide que el hombre se acerque a aquel ser que es espiritual es el pecado del hombre, nuestro pecado. Es el problema principal del hombre. No es la economía, no es la bolsa de valores, no es el virus, es el pecado. El pecado siempre será el enemigo. Como dice Isaías, hay una pared entre nosotros y el Dios que es espiritual. Esa pared, por medio de Jesucristo, es derribada. Y Jesucristo quería derribar la pared que estaba impidiendo a esta mujer acercarse a Dios y dejar la religiosidad. Y aquí se revela, en este capítulo se revela una de las verdades más profundas con relación a la persona de Dios. Para darle una idea, la Biblia dice, por ejemplo, que Dios es luz, Isaías 60:19. Dice en 1 Juan 4:8, Dios es amor, no que tiene, es amor. Cuando usted ve la palabra es
está hablando de su misma esencia, de su naturaleza. Algo intrínseco en la naturaleza divina es que Él es luz. No tiene luz, es luz, es amor. Y también en hebreo dice que Él también es fuego consumidor. Esa partecita no podemos dejarla porque también es fuego consumidor. Pero aquí vamos a ver lo que le dice también. Y le dice, lo va llevando y le dice, el problema del pecado ahora viene y le dice, ve, llama a tu marido. El Señor sabe poner el dedo en la llaga. El Señor conoce verdaderamente la condición del hombre. Y aquí Él demuestra, el Señor, que Él es Dios. Su omnisciencia, que Él lo conoce todo. El viviente que nos ve. Una de las cosas que debe de llenar nuestro corazón, yo digo, de enternecer el corazón nuestro con relación a Dios, que Dios nos conoce, hermano. Y Él dice que Él se acuerda de que nosotros somos polvo. Se acuerda. Y dice aquí, llama a tu marido. Ella le responde, no tengo marido. Ay, ay, ay. Y el Señor le responde, ha dicho una gran verdad. No tengo marido. Porque ha tenido 5 maridos. Y el que ahora tiene, entonces este era el sexto, ¿no? Y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Era una rompehogar, no sé qué palabra darle, pero el asunto es que era una mujer pecadora. De repente ella quiere cambiar un poco el tema. Dice, me parece que eres profeta, ¿sabes? Me parece que eres profeta. Y ahora viene acá y habla a lo que el Señor la quiere llevar a ella. Nuestros padres, ella comienza ahora para evadir el tema, ella comienza como a querer enseñar así. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, el monte donde adoraban los samaritanos. Y vosotros que sois judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El Señor habla de nuevo en el versículo 21, dice, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarás al Padre. Aquí viene un versículo que yo lo he considerado por mucho tiempo, un versículo donde Él derrumba el ecumenismo, Él derrumba toda falsa religión, pretensión que pretende adorar a Dios vivo verdadero. Y Él dice lo siguiente, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Ok? Es decir, que uno se encuentra, por ejemplo, con una de las religiones que está alcanzando más número en el mundo, que son los musulmanes. Y ellos le hablan a usted de Alá. Ellos tienen el Corán, yo tengo uno en casa y lo he leído, el Corán. Ellos tienen ritos, ellos tienen millones y millones de seguidores. Ellos imitan al pueblo de Israel con la fiesta, Ramadán y toda la fiesta de ellos. Jesucristo se reuniría con todos ellos. ¿Y qué le diría el Señor? Ustedes son falsos adoradores. Pero el hombre ve bien que todas las religiones están igual, porque no entiende que Dios es un ser espiritual. Él pone las normas, Él pone los principios por el cual, de qué manera yo debo de ser adorado. Y le dice, no sabéis vosotros, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis,
le dice, nosotros, es decir, los judíos, hablando de Jesús como judío ahí, nosotros adoramos lo que sabemos, si no te equivoques. Y Jesucristo dijo una verdad, esto no era de pretensión. El llamamiento a ese pueblo, ya lo hemos estudiado, comenzó cuando aquel que cruzó, el hebreo, el que cruzó, Abraham, y Dios le hizo las promesas hasta que por medio de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, vino la simiente santa de Cristo, el Salvador del mundo, y le dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Los gentiles no pueden olvidarse de esta partecita, la salvación viene de los judíos. A veces yo he visto gentiles, ¿verdad? Salvos, son muy prepotentes. Se creen que se la saben todas. Y ellos se olvidan que, como dice Pablo, la raíz es que sostiene las ramas. Tú eres una rama injertada. Está ahora tomando de la bendición del pueblo de Israel por medio de Jesucristo. Y le dice, mas la hora viene, versículo 23. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Aquí viene, en espíritu y en verdad. Ese texto dice que Dios es un ser espiritual. Que Dios es espiritual. Y esto es algo que, porque la otra parte del mensaje, vamos a ver, porque va a haber un llamado a que el anhelo de Dios que nosotros seamos espirituales. Que seamos espirituales, no carnales. Dice aquí, cuando los verdaderos adoradores, y tú eres una falsa adoradora, entre paréntesis, ¿verdad? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, entonces dice, porque, y esto es lo más glorioso, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Ahí estaba Cristo. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Buscando a una mujer para que le adore como Él quiere que le adore. Ahí estuvo Jesús en la vida suya y en la mía de una u otra manera, llevando a cabo que se nos predique el evangelio para convertirnos de los ídolos, de la idolatría, y convertirnos en verdaderos adoradores. Y le dice, aquí viene el versículo más importante del Evangelio secular, dice, Dios es espíritu. No te equivoques. Dios es espíritu. Y lo que le adoran en espíritu en verdad es necesario. La palabra necesario, esto no es opcional. Es decir, que tú crees que puedes adorarlo allá y tener un sacerdocio. No, es necesario que sea en espíritu en verdad, porque Dios es un ser espiritual. ¿Qué significa esa expresión que Dios es espíritu? Que Dios es un ser espiritual. Bueno, significa que Dios es un ser inmaterial. Dios es un ser que usted no puede con sus 5 sentidos, olfatear, tocar, oler. Dios es un ser inmaterial. Dios no tiene un cuerpo físico como lo tenemos nosotros. Dios es inmortal. Dice Pablo en 1 Timoteo 1:17, Rey eterno, inmortal e invisible. Rey eterno, inmortal e invisible. Significa que Dios no tiene cuerpo, que Dios es inmortal, que Dios es invisible, que Dios es poderoso, que Dios es un ser que nosotros... pero hermano Juan, ¿por qué yo leo en la Biblia el brazo de Jehová, la mano de Jehová, la boca de Jehová, los ojos de Dios? Porque esos son los teólogos antropomorfismos, donde Dios, para que podamos entender la manera que Él procede, usa términos que podemos entender. ¿Dónde está la fuerza principal en su cuerpo, en su brazo? A decir el brazo de Jehová, diciendo que Dios manifestó su poder. Cuando dice los ojos de Jehová, dice que Dios es omnisciente, que Él lo ve absolutamente todo, lo conoce todo.
es para que podamos entenderlo, que usa esos términos. Ahora, cuando Dios, por eso es que uno de los primeros mandamientos en esos 20, ¿cuál es? Que no te haga figura, no sea idólatra. Te dice, no te habrá imagen de Dios, ningún tipo de imagen puede representar a Dios, de ninguna manera. De ningún tipo de imagen puede representar a Dios. De manera que la única imagen, ¿sabe la única imagen que representa a Dios? Jesús. ¿Han captado eso? O sea, todo el mundo quiere imagen, hacen imagen, y la única que la acepta, el Verbo se hizo carne. Vimos su gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. La imagen de Dios, el Verbo, la expresión de Dios, es el Hijo. Es el Hijo. Y nadie habla cuando los idólatras, si quieren pensar en una imagen bíblica, piensa en Jesús, vete a Juan 1:1, pero no, hace una estatua de San José, de San María, del otro, y no de la imagen del Hijo de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que aquí Dios es espíritu, dice que Dios tiene una naturaleza completamente espiritual, que Dios no tiene un cuerpo material, que Dios es invisible. Eso es lo que significa que Dios es un ser espiritual. Dios no se puede medir. Dios no tiene dimensiones. Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que yo he hecho? Entonces, Dios no puede ser medido. Él no puede ¿cómo decir de qué altura es Dios? Es un ser completamente espiritual. Y lo glorioso de todo esto es que Él nos llama a nosotros a ser también seres espirituales. Cuando una persona, desde el momento que nosotros, por la gracia de Dios, comenzamos a entrar en la vida espiritual, en la vida cristiana, una de las cosas que nosotros tenemos dificultad es con esta doble naturaleza que estamos constantemente luchando. Si yo le pregunto, ¿usted consideraría al apóstol Pablo un hombre carnal o un hombre espiritual? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo? Espiritual. Yo te voy a leer ahora Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Vendido al pecado. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo dijo eso. Yo soy carnal. Pero él no está diciendo, para que no lo confundamos, que él es una persona que está practicando, viviendo en la carne, que es muy diferente. Ahora, si vamos a la iglesia de Corinto y yo le pregunto a ustedes, ¿qué clase de iglesia era la iglesia de Corinto? ¿Espiritual o carnal? Carnal. Okay. Ahora, yo quisiera aprovechar esto, hablar de la espiritualidad de Dios, para que no caigamos en un error que muchos caen, que yo mismo caí en ese error, porque leí un libro cuando era joven que se llama Los 3 clases de hombres. El libro se llama 3 clases de hombres. Entonces ahí enseñan que la Biblia enseña que está, número 1, está el hombre natural o el hombre que no conoce a Cristo. Está en 1 Corintios. Es el primer hombre. Y luego dice el libro, yo ahora no lo acepto, yo voy a explicar por qué. Y luego dice que el segundo hombre que hay es el hombre carnal. Que está bien que
un creyente puede ser carnal, porque están los carnales. Y luego dice que está el tercero, el hombre espiritual. Cuando el apóstol Pablo dice, él está hablando, él habla de la ley de Dios. Dice, ¿qué dice de la ley? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Los juicios de Dios dan luz al entendido. Los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, recuerda el Salmo 119, todo lo que tiene que ver ahí. Entonces él dice que cuando él contempla la ley de Dios, la Torá, los mandamientos de Dios, la enseñanza de Dios, y él mira su forma de ser, él dice, en comparación a esa ley, yo soy carnal. Él no está diciendo, yo voy a vivir mi vida de una manera carnal, es muy diferente. Otra cosa es que cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, hay un proceso en la vida de cada creyente. Por ejemplo, siendo renacido, 1 Pedro 1:23, de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Es decir, que esa simiente incorruptible significa que no se pudre, que no se daña, y por lo tanto, si es incorruptible, si no se daña, si es eterna, procede de Dios y es espiritual. Y ahí comienza la vida suya y la mía, la vida que usted vive hoy. La vida espiritual es el producto de que esa semilla ha sido sembrada. Se comienza la vida espiritual con la simiente santa. Ahí comienza la vida espiritual del creyente para irnos nosotros asemejando a la espiritualidad de Dios, que Dios es espíritu y Él quiere que seamos espirituales como Él es espiritual. Y luego dice, la ley es espiritual. O sea, la palabra que leemos, nos vamos a alimentar de una palabra que es espiritual. El nacimiento es espiritual, la palabra espiritual, y habla en 1 Pedro 2, dice, habla de la leche espiritual. ¿Han leído ese versículo, verdad? Habla de que la leche espiritual. Entonces, aquí tenemos todo. Se nace de nuevo por una simiente espiritual. Cuando salimos del vientre, espiritualmente hablando, el alimento que recibimos es espiritual. Es espiritual. La mente, somos llamados en Romanos 12, a renovar el entendimiento para que tener una mente espiritual. Entonces, que nadie diga que Dios quiere que vivamos en la carne o que está bien vivir en la carne. Es un error muy grande, hermano. Ahora, ¿por qué eso que había leído de ese libro era un error? Porque me estaba enseñando básicamente que, bueno, está bien, si yo puedo, si yo veo creyentes que están actuando en la carne, eso es normal. No, eso no es normal, eso es abnormal, hermano. Vamos a leerlo, vamos aquí a 1 Corintios 2, porque vale la pena que leamos esto, hermano. Y le voy a explicar cómo se resuelve esto. 1 Corintios 2. Mire aquí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice lo siguiente. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo. Ya hemos recibido. Si no recibimos el espíritu del mundo, ¿cuál es el espíritu que hemos recibido? El espíritu de Dios. Algo espiritual. Okay. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué recibimos el espíritu que proviene de Dios? En el versículo 12, ¿qué dice? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya nos da entendimiento por el espíritu de Dios. Dice Pablo, dice, lo cual también hablamos. ¿Cómo hablamos cuando tenemos el espíritu de Dios? Con palabras enseñadas, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
Por el intelecto humano no podemos entrar al conocimiento de Dios. Un profesor de Harvard o de Columbia con el título más grande puede sentarse en el aula y dar la Biblia como literatura y dar un curso tremendo, pero él no le puede explicar lo que es el nuevo nacimiento a no ser que haya experimentado el nuevo nacimiento. Él no puede tomar los pasajes de la Biblia que hablan de las cosas espirituales y traerla a usted y decirle, mira, esto es así porque yo sé que eso me pasó a mí. Él simplemente puede usar su intelecto para dar una explicación. Ahora, dice aquí, sino con la que enseña el Espíritu. Entonces, ¿cómo es que enseña el Espíritu? ¿De qué manera es que enseña el Espíritu? Bueno, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De esa manera enseña el Espíritu. Tomando lo que es espiritual a lo espiritual. Dice, pero hay un problema en el versículo 14. Hay un problema y es que no se puede entrar. Primeramente, el hombre sin Cristo no tiene el Espíritu de Dios. Dice, pero el hombre natural, el hombre adámico, el hombre caído, hay versión antigua que dice el hombre animal. Yo tenía una Biblia antigua, dice, en vez de decir, dice el animal. ¿Y sabe cuál es la diferencia en los seres humanos? Que los animales no razonan, se mueven por instintos. Con un animal, por instinto, dice, el hombre natural, ¿cuál es el problema? No percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces hay cosas que son del Espíritu que Dios quiere que nosotros entendamos. Eso es para nosotros. Dice, porque para él son locura y no la puede entender. ¿Por qué no la puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Porque Dios es espíritu y él no tiene el espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo va a acomodar lo espiritual a espiritual? Cuando Dios es espíritu y él es carnal, no hay compatibilidad. Porque en el día de hoy y a través de los años, usted lee la palabra, lee la Biblia y hay cosas que anteriormente usted la había leído y usted no entendía nada. ¿Y por qué ahora lo entiende? Bueno, porque usted tiene el espíritu de Dios. Porque usted ahora aprende a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Y dice entonces, dice el versículo 15, en cambio, el espiritual, ¿cuál es el espiritual? El que tiene el espíritu de Dios. Juzga o discierne, sabe discernir todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, no es juzgado de nadie cuando él discierne las cosas espirituales. Cuando usted está claro en algo, bíblicamente, correctamente, nadie puede juzgarlo porque usted está acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque usted tiene el Espíritu de Dios. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor y quién le puede instruir? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, si usted lee aquí en 1 de Corinto, usted va a ver que él le dice a los hermanos de Corinto, él le dice lo siguiente. Le dice a ellos, ustedes sois carnales y ustedes proceden como hombres. ¿Cómo es? ¿Cuál es la evidencia de que ellos, que habían recibido el Espíritu de Dios, que habían comenzado bien, y qué estaba aconteciendo con la vida de ellos? Lo mismo que pasa con la vida de los creyentes, que procedemos muchas veces en la carne y no en el Espíritu. Ahora, ¿quiere Dios que nosotros procedamos en la carne? La respuesta es no. Dios quiere que la vida nuestra, cada día nosotros procedamos en el Espíritu, pero el problema es que estamos tan acostumbrados a el hombre viejo y sus pasiones, que se nos hace difícil, esta es la realidad, se nos hace difícil a nosotros en cada momento de la vida proceder en el Espíritu y muchas veces, lamentablemente, procedemos en la carne. ¿Qué le había acontecido a la iglesia de Corinto? Bueno, en la iglesia de Corinto tenía 10 problemas. Mire, hoy día hay tan poco discernimiento en las cosas espirituales que alguien, muchos creyentes de hoy en día,
van de visita a la iglesia de Corinto y ellos ven grandes manifestaciones de los dones, lenguas, interpretación de lenguas, profecías, esto, lo otro, palabra de ciencia, lo puede leer, ahí está, son 9. Y alguien dice, wow, me voy a hacer miembro de esa iglesia. Ahí está el poder de Dios. Y Pablo dice, ustedes son un bistec, una pila de carne, es lo que son ustedes. Eso es lo que son ustedes. ¿Por qué Pablo podía discernir? Porque Pablo tenía el Espíritu de Dios, estaba acomodando el espiritual y él veía que la iglesia estaba procediendo en la carne. ¿Por qué procedía en la carne? Había contienda entre ellos. Había divisiones entre ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Es como hoy. Yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, yo soy reformado, yo soy esto, yo soy esto. Eso es en la carne. Entonces, la iglesia de Corinto le estaba haciendo Dios un llamado a no proceder en la carne. La manera que se resuelve el problema del creyente carnal, hasta un libro se han escrito como que es normal. No, el creyente no está llamado a ser carnal. El creyente, nosotros procedemos y sabemos que es cierto de una forma carnal. Por ejemplo, si por ejemplo su jefe le dice algo a usted y usted le contesta de una manera inapropiada, con palabras agrias, que quiere cortarlo, usted está procediendo claramente en la carne. Ahora, antes de usted proceder en la carne, usted tiene unos cuantos segundos para recapacitar y decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana, este hijo del diablo me está perturbando, yo sé que el mismo diablo lo está usando, déjame yo tener sobriedad y decirle, buenos días, está bien. Y darle una sonrisa colgate para que no la bote. Entonces uno puede proceder, yo sé porque yo trabajé por 38 años y créame, pasé tiempo terrible en la compañía que yo trabajé porque no era fácil esa persona. Entonces, los creyentes pueden proceder en la carne. Yo voy a llegar a esta última parte del mensaje. Yo te quiero leer estos versículos bíblicos. Con estos versículos bíblicos, que el Señor nos ayude a nosotros. Eres espíritu, eres un ser espiritual. Y Dios quiere que yo y cada uno de sus hijos sean espirituales. Y es una lucha y es una batalla. Primeramente, reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa como el apóstol Pablo. Porque sabemos, Romanos 7:14, que la palabra de Dios, la ley, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero note que en ese versículo, usted sigue leyendo, él dice, Pablo, en Romanos 7:14, y él dice en un momento dado, que él dice, yo veo la ley de Dios, los mandamientos de Dios, yo me deleito en esos mandamientos. Yo leo el Salmo 119, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios es pura, purificada en un horno 7 veces. Yo leo esa promesa de la palabra, pero yo encuentro que en mí hay una lucha. Yo soy carnal. No hay compatibilidad entre lo espiritual, aquello que es espiritual, y yo que soy carnal. Miserable hombre de mí, dijo él. ¿Quién me va a librar de este hombre de muerte? ¿Cuál es la respuesta? Voy a seguir viviendo en la carne, porque yo soy carnal. No, él no dice así. Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la victoria entonces. En Cristo Jesús tenemos la victoria no para ser carnales, sino para ser espirituales, como Dios es un ser espiritual. Entonces nosotros podemos y debemos anhelar ser espiritual y no carnales, porque Dios es espiritual. Mira aquí. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 que nosotros somos instruidos espiritualmente.
Dice, lo cual nosotros hablamos con palabras que enseñadas no por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Entonces hay una enseñanza del Espíritu que está en la palabra para acomodar aquello que es espiritual con aquello que es espiritual. Nosotros tenemos una naturaleza todavía pecaminosa, nosotros lo sabemos. Pero juntamente tenemos una naturaleza espiritual. ¿Cuál de esas dos naturalezas va a tener el dominio principal en la vida suya y en la mía? Y es yo no quiero ponerlo fácil porque esto es una lucha diaria. Esto, cuando usted salga de aquí, usted va a encontrar algo en el camino. Usted va a encontrar a alguien en el camino. Un incidente, algo que pasa, donde usted tiene que verdaderamente ejercer el discernimiento espiritual. Y dice, bueno, acomodando lo espiritual, lo espiritual. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, Dios nos llama a tener discernimiento. Dice, en cambio, no como el versículo 14, que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, no lo entiende, porque para él son locura. En cambio, el espiritual puede juzgar todas las cosas, por él no es juzgado de nadie. Entonces yo creo que está claro que Dios está llamando a que seamos espirituales, porque Él es espiritual. Yo creo que eso está claro. Dios quiere que seamos gente espiritual, dice aquí. Tampoco Él quiere que una manera de ser carnal, lo que tenemos hijos acá. ¿Cuál es la característica principal de los niños cuando están pequeños? Que son egoístas. ¿Sabes que son bien? Lo único que les falta es que le pongan una corona. Y cuando nace un hermanito hay que estar a la guerra, porque quiere toda la atención para él o para ella. Son egoístas, son sumamente egoístas. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, mire esto, 1 Corintios 3, de manera que yo, este es Pablo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales. Eso da pena. Entonces Pablo le decía yo, mire, ustedes han probado ser una iglesia carnal. Ustedes han comprobado, se están hablando las greñas, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de esto, yo soy lo otro. Los dones espirituales. Dudando del apostolado del apóstol Pablo. Dudando de la resurrección. Un caso de incesto. Un montón de problemas, 10 problemas hay en esa iglesia. Yo me doy cuenta. La evidencia es que yo no puedo hablar a ustedes como espirituales. Escuche bien, no puedo hablarles como espirituales, pero fueron llamados a ser espirituales, acabo de decir. ¿Por qué? Por la simiente santa, la leche espiritual, el nuevo nacimiento, todo eso son cosas espirituales, experiencia. Y esa experiencia está llamado a que seamos espirituales, no carnales. Entonces pero miren, le dice Pablo, yo no puedo a ustedes hablar como espirituales, sino como a carnales. Mire cómo dice, como a niños en Cristo. ¿Quiénes son los carnales? ¿A quiénes llama Pablo carnales? Como a niños que son egoístas, que están peleando. Mire, hermano, usted toma y pone a 10 niños en una sala, yo lo he visto, de diferentes edades, y pone un montón de juguetes, y viene un niño y se antoja del juguete que tiene más barato, y de repente, ¿qué pasa? Todo lo quiere y se ganan las greñas. Eso no es. Y está todo está ahí, todos los juguetes, pero él quiere el egoísmo, la inmadurez. Entonces Pablo le dice a ellos, ustedes son niños espirituales, carnales, dice, y luego le dice, ¿por qué? Porque ustedes dicen, yo soy. Ok. El llamado a ser espiritual, como Dios es espíritu, está basado en que el alimento que nosotros tenemos diariamente
el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es espiritual. Mira lo que dice aquí. En primera de Corintios capítulo 10 versículo 3, el apóstol Pablo está relatando, 1 Corintios 10, 3, está relatando la maravilla del Señor, cuando lo sacó del cautiverio de 400 años. Y él le dice que todos, esto es lo que yo quisiera entenderlo. Déjame yo ubicarme acá con ustedes. 1 Corintios capítulo 10. Mire esto. Versículo 3. Le habla de que fueron bautizados en Moisés y en la nube. Usted sabe a qué se refiere, ¿verdad? Cuando cruzaron el Mar Rojo. Pasaron, entraron y salieron. Se fueron bautizados en Moisés. Mire esto. Todos, si recuerdan, eran como 2 millones que salieron. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Es decir, que el maná que caía 6 veces a la semana era espiritual. Yo no sé si usted puede entender esto. ¿Por qué era espiritual? Primeramente, ¿de dónde vino ese maná? ¿Había un alimento similar a ese en la tierra? No. ¿Sabe lo que significa maná? ¿Qué es esto? La palabra maná es una pregunta. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? Cristo. Cristo. Porque estoy plenamente seguro que todos los nutrientes, toda la vitamina, calcio, vitamina A, toda la vitamina, que hacen una lista larguísima en esos frascos de vitamina, que usted toma uno y casi se ahoga de esa vitamina, ¿verdad? Toda esa vitamina, A, potasio, todo, estaba en ese maná. Pero no solamente eso, dice aquí, todos comieron el mismo alimento espiritual. Eso es lo que me llama la atención, que era espiritual. Que al comer el maná, ¿por qué era espiritual? Porque ellos reconocían que ellos no sembraron nada, ellos tenían que venir, se les dio instrucciones, cada uno, según el comer, salgan por la mañana, cojan una canasta y cojan el alimento y se alimenten, y al comer se nutrían, se llenaban su vientre, pero también espiritualmente según Pablo, se estaban llenando de Cristo, porque eso vino por provisión de Dios, vino del cielo, y tenían que tener agradecimiento porque Dios le daba el alimento a ellos. Y dice, y todos, mire esto, todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Y a qué se le llama la bebida espiritual? A la roca que botó el agua, ¿verdad? La roca que botó el agua, dice aquí, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y mire esto, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Entonces, el maná era un alimento espiritual. El agua le hablaba de Cristo la roca. Ahora, ¿vieron ellos eso? No lo vieron. No lo vieron. Ellos se quejaron porque no querían. Estaban cansados del maná. Querían carne. Querían otra provisión. Hay del creyente que dice, yo me canso de la palabra. Yo me canso. Yo quisiera que el mensaje fuera 10 minutos. Hay congregaciones donde se habla más de dinero, de otras cosas, que de la palabra de Dios. Aparentemente no hay tiempo para la palabra de Dios. O de especiales, de bailarines, o de danzarines, todo tipo de parafanelia religiosa, lo que yo llamo. Y no hay lugar para la administración de la palabra. Esto es lo que da vida. La palabra que yo hablo sobre dos, son espíritus, son vida. Esta es la manera, este es el menú de Dios para nosotros, hasta que Cristo venga por nosotros, nosotros vayamos para Él. Esta es la palabra de Dios, lo que nos alimenta. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a crecer, a crecer. Y dice,
En 1 Corintios 12 nos dice, hermano, yo no quiero que ustedes sean ignorantes. Le dice a los hermanos de Corinto. No quiero que ustedes sean ignorantes, porque también los dones que han recibido, ¿qué son? Espirituales también. Usted se da cuenta, hermano, que todo lo que recibe el creyente son cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene? Dios es espíritu. Y un ser espiritual, ¿qué es lo que le va a dar? A seres que Él le ha hecho nacer de nuevo por su palabra, por su simiente. Es lo que nos va a dar a nosotros, aquellos que nos va a ayudar a asemejarnos a su semejanza. Y dice lo siguiente. El apóstol Pablo le dice, cuando él le habla de los dones espirituales, le dice, mire, si alguno de ustedes se cree que es profeta, me gusta esto. 1 Corintios 14, 30 dice, mire, si alguno de ustedes dice que son profetas, usted debe saber que lo que yo hablo son mandamientos del Señor. Yo no estoy dando sugerencias. Estos son mandatos de Dios, le está diciendo el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mire esto, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, la restauración espiritual, la restauración de un hermano, se hace por hermanos que son espirituales. El apóstol Pablo en Efesios 1:3, ¿qué dice? Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendición es espiritual. Ahora también hay una lucha que es espiritual también. Hay una lucha. Hay una lucha que todos tenemos a diario. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te voy a leer 4 versículos más para llegar al fin. Dice aquí, Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, la iglesia de Colosas, y de pedir, miren lo que pide el apóstol Pablo, y eso yo lo pido, yo le pido al Señor, eso para nosotros, pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Buena oración, ¿eh? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿De qué manera? Enseñándoos, exhortándoos. No el pastor que dice aquí, que el pastor le enseñe, eso no. Aquí dice uno para con el otro. No ves si te lo ve ahí. Uno para con el otro, con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Esa palabra, desear, yo se lo he explicado varias veces, pero quizá alguien se lo olvidó. Son las 3 de la mañana, el vivito está en la cuna, los dos están exhaustos y el niño comienza con la alarma, un gritito. Nadie se para, sube el volumen, no te paras, te vas a parar. Es que te vas a parar porque tú no vas a poder dormir. Porque la palabra desear significa a gritos. Yo quisiera poder comunicarse. Cuando dice aquí que tú desees, es que a gritos que tú desees la palabra. ¿Cuánto? Yo digo, ¿cuántos gritones espiritualmente hablando habremos entre nosotros? Gritar por la palabra. Dice aquí, desear como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, sin mixtura, para que por ella crezcáis para salvación. Y finalmente, 1 Pedro 2:5, con eso terminamos. Miren lo que dice aquí, 1 Pedro 2:5. Vosotros también
como piedras vivas, sed edificado. ¿Qué clase de casa somos nosotros, amados? Nosotros somos una casa espiritual. ¿Oh sí? Sacerdocio santo. ¿Y qué se va a ofrecer si la casa, mire esto, el alimento es espiritual, la simiente es espiritual, la enseñanza es espiritual, los dones son espirituales, la leche es espiritual, la casa es espiritual? ¿Somos llamados a ser carnales? No, no somos llamados a ser carnales. Somos llamados a ser gente espiritual. Vamos a estar claros en esto. Dice aquí, los sacrificios espirituales que le vamos a dar al Señor, aceptables a Dios por medio de ¿quién? Del filtro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia dice Dios es espíritu, Dios es un ser espiritual. Él engendra nuestras vidas en el espíritu. Nos da leche espiritual para poder crecer espiritualmente. Oh hermano, que podamos nosotros verdaderamente anhelarlo profundamente en nuestras vidas. ¿De qué manera? A partir de este momento, ¿de qué manera yo voy a implementar lo que yo he escuchado hoy? Señor, ayúdame a vivir espiritualmente, a ser espiritual. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. Tu infinita misericordia para con nosotros. Verdaderamente que necesitamos ser seres espirituales. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos. Sin ti nada podemos hacer. Que todas las obras de la carne no prevalezcan contra nosotros, oh Dios, sino más bien que la podemos reprender, como dice tu palabra, y que todo fruto, toda madurez espiritual, Padre, pueda manifestarse en nuestras vidas en Cristo Jesús. A ti, Señor, damos gloria y honra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor sea muy exaltado.